Hoy vi un tweet que puso Cobra haciendo la pregunta: ¿qué otros errores hay en el juego aparte de lo que se están anunciando, que es el del tiro, un poco de mecanismo del juego? Y comencé a investigar para ver si encontraba algo que posiblemente fuera cierto, y le tengo que contar, hay un montón de cosas, y esto, lo que le voy a poner solamente son varias de las cosas que para mí fue más interesante. Pues muchísimas gracias por estar acá, estar apoyando el canal. Si no le han dado subscribe, denle subscribe, y si al final del video lo hallaron informativo, denle like, compártanlo y comenten para ver qué errores ustedes están pasando. Pues vamos a lo que venimos. Vamos con este primer tweet. Y esto no es un tweet, perdón, sino esto fue en la comunidad de 2K, en el Discord de ellos, que alguien le puso que estaba teniendo problemas con los VC de 7000. Y él pone: gasté a los 150 en el VC de 7000 en la tienda de Microsoft. Me cobraron. Y sin embargo, no recibí ni VC. ¿Alguien más ha tenido este problema? ¡Wow! Eso es algo realmente bastante grande. Gastar 150 y que no te den el VC, no te den nada. Eso es un problema, creo que es bastante grave, y creo que es más grave que el del tiro. Pues acá viene y les responden. Y lo más interesante que quiero que lean es la parte de arriba. 2K bloqueó donde más nadie podía comentar en este mensaje. No dejaba que nadie pusiera más comentario. Después que vinieron más gente y uno le pone que aim bogey y le pone: me pasó antes en 2K anterior en PlayStation. Simplemente comunicar con Microsoft y obtener un reembolso. Cualquiera de las opciones funcionaría. Al que es posible que tengas que esperar semanas antes de obtener la opción de 2K. 2K rara vez recibe los tickets de soporte, jaja. Pero antes, al hacerlo, intenté reiniciar el juego una para ver. Y eso es lo que más, no sé, tienen este problema. Y como él está diciendo, 2K tiene que ir por Microsoft a pedirle un reembolso, hasta por tu propio banco, para que te devuelvan ese dinero. 2K ni responde. Wow, yo estuviera extremadamente frustrado que prácticamente en sí me robaron por un par de minutos mis $150. Wow. Vamos con el próximo. Aquí pone: por favor arregla, por favor soluciona esto. Abrí un ticket para estos y me enviaron aquí. Pues comparan este problema. Se supone que estoy en una falta. Hay una animación extraña en lo que el oponente está golpeando a mi jugador en el jaque y me logra sacar falta. Lo único que consigo es un mal tiro. Aquí hay dos clips. Uno de que juega contra la AI y otra es contra un jugador humano. 2K, por favor, soluciona esto. Y disculpen que mi español no es muy bueno, pero le tengo los clips que le quiero poner y para ver lo que ustedes opinan de eso, si eso eran fallos que tenían que ser contados. Vamos allá, vamos a ver estos videos. Entonces, la estatura del jugador es mucho más alto que el otro. Como que el point guard, parecía que era el point guard que lo estaba tratando de defender, lo hizo que saliera de esa animación. Y esto pasa varias veces. No es una cosa que pasa a vez en cuando. Es algo que pasa más frecuente de lo que uno se imagina. La única cosa es que muchos de los creadores no lo ponemos porque lo miramos chistoso y está el tiro, que es más interesante todavía, y los dribbles. Vamos con el otro video. Voy a dar para atrás a ese para que lo puedan ver mejor. Mira, mira, mira. Mira cómo él hizo ahí. Wow,
parece que no tenía energía él para terminar esa jugada. Estas son las cosas que están súper chistosas. No sé qué decir 2K. Aparte de los tiros, y si quieren arreglar más el juego, tienen que enfocarse en muchas más cosas, no solamente en el tiro. Vamos con el otro. Y aquí viene lo de My Team Mobile. My Team, como saben, fue uno de los modos de juego que 2K sacó, realmente esperando que fuera el modo más grande. Y cuando salió, un montón de jugadores estaban ahí. Pero aquí le pone, no pude ingresar al juego y en su lugar entro al salón de website soporte. Dispositivo poco. No sé. Están tratando de entrar hicieron un anuncio grandísimo, especialmente que estaban sacando el juego, el NBA My Mobile en Canadá. ¿Será eso lo que realmente le comenzó a dar el problema a 2K y no pudieron la gente de acá de los Estados Unidos? Hicieron un error de codificación ahí. Pues ahí está, no pueden entrar en uno de los modos más grandes de ellos. Pero aquí que va. Y les responden a ese tweet, el 2K Evan, que parece que es el representante de 2K en esto, y le ponen: si te redirecta a una página de código de conducta del juego de soporte de 2K en Android, cuando inicia, desactiva el modo de desarrolladores, opciones de desarrolladores en su dispositivo. Déjame saber si eso funciona. Ahí viene, ok, mira, eso tiene bastante sentido, como sabemos que mucha la gente que tiene en Android tiene el Developer Mode, que es un modo donde tú puedes hacer un poco más de cosas en el teléfono y puedes hacer que lo cambien. Pero lo más interesante es lo de abajo, que después les responde: si tiene alguna herramienta de trampa en su dispositivo, también debe eliminarla. ¿Será que 2K ahí está diciendo que ellos saben que hay errores, que tienen gente que están haciendo trampa? Por lo menos esto fue en el móvil. Bien interesante eso. No sé, de verdad. Entonces 2K, como sabemos con los Zens, que puse el video de ayer, los Zens están saliendo por todos lados y no están haciendo nada. Y ahora también, claramente, no sé si ese dev se dio cuenta de lo que dijo, le está diciendo que desconecte su cosa de trampa porque saben que esos son los errores que a veces dan. Bien interesante eso. Vamos a la próxima, y que esto es algo que sí le está pasando a bastante gente, que el juego lo está botando. Mi conexión al internet es estable, pero me expulsaron y no puedo crear un ticket en 2K Support. Eso sí está pasando varias veces, que estás jugando en el medio del juego y te bota. A mí me ha pasado varias veces y es algo que tienen que arreglar. Entonces, no sé, si quieren que el juego siga subiendo, son los errores bien pequeños, no son tan grandes, no son tan enorme. Simplemente con un poco de enfoque, creo que sí lo pueden hacer. Simplemente lean los tickets y comiencen a arreglarlo, pero creo que se están enfocando tanto en el tiro y todas las animaciones que se están olvidando de los otros errores que tiene el juego. Como pueden ver aquí, mira cómo lo bota. Eso es algo que siempre está pasando. Eso no es nada nuevo. Pero le quería traer por lo menos todos los errores que hay en el juego. Como pueden ver aquí, dos fotos, que es el jumbo. Cuando están en el medio de la cancha, miren eso. Todavía, después esto comenzó en la temporada 2 y todavía en la temporada 3 está pasando. Y después los face scans, miren esos face scans que tienen ahí. No se mira muy bueno, realmente, especialmente el de abajo. Y estos son los errores que están teniendo, que cuando uno escanea su cara es realmente wow, estamos en el 24, ya el juego tiene varios modos, los teléfonos tienen mejores cámaras. ¿Por qué están saliendo así? Pues eso son otra de las cosas que salieron. Y aquí es que viene, hay jugadores que están quiteándose de My Team, tanto así que viene él viene Mouse y pone: he estado jugando My Team desde que el inicio en Doka 23.
literalmente el día 1. Es triste ver cuando fanáticos perdemos en los últimos 2 años, pero le deseo a todos que fueran los mejores en la vida. Mi problema es la cantidad de gente que todavía odia so much el modo y todavía lo juega. Que hay mucha gente que odia el juego y todavía juegan el juego. Créeme, hay cosas mucho mejor que hacer en la vida que algo que no le guste y no disfruten. Wow, bastante interesante eso, y eso es un jugador que juega My Team, y en parte tienes razón, estamos dejando que 2K en parte no controlen. Sí, estamos ahí, siempre estamos hablando, y hay un montón de creadores de contenido que odian el juego, que le hablan tantas cosas, que el juego es basura, pero lo siguen jugando, y en eso tienes razón. Eso es parte de lo que tenemos que mirar. No podemos decir que el juego está malo. Yo me estoy divirtiendo. A mí me gusta el juego, que sí, tiene sus ciertos fallos, como cualquier cosa en la vida. Van a tener fallos. Lo único que yo hago, ok, vamos a ver cuando lo arreglan. No digo que odio el juego. Me gusta, me estoy divirtiendo, pero hay gente que no. Vamos con otro, y Moss también le pone y después contesta. Y pone la razón por lo que no volvieran es porque están funcionando. La razón por lo que no volverán. Ok, perdón. La razón por que no volverán es porque está funcionando. La gente está gastando el dinero como empresa. Ganan cada vez más dinero de esta manera. Entonces, ¿por qué hacer algo al respecto? Y en eso tienes razón. El My Team, si se han metido y están realmente en ese modo, ahí se gasta más dinero que realmente subiendo tu jugador, porque donde que tú subes tu jugador, lo que tú estás gastando son en los boosts y en los Gatorade. Pero en My Team tiene contrato, quiere comprar más tarjetas, son muchas más cosas. Y 2K, realmente, ¿será que van a cambiar eso? Si le está entrando el dinero bastante bien. Lo dudo. Realmente dudo que 2K vaya a cambiar eso. Yo siendo una compañía, yo no lo cambiaría si la gente sigue gastando el dinero. Entonces en mi mente pensaría, ok, ¿sería que está tan malo? Porque la gente sigue gastando en esto. Pues así es que va. Y vamos con este acá que viene de Trent Fryer. Y le pone: Hey Moss, después de jugar en mi equipo desde el 2017, cambié a mi carrera este año. De hecho, me está gustando mucho. Escuché que muchas personas han hecho lo mismo. Espero que mi equipo pueda mejorar. Realmente eso es bien interesante eso. Porque están yendo de un modo donde que My Team y mi carrera más o menos se parecen en el estilo de juego, que es un jugador controlando un equipo. Entonces están yendo del modo donde pagan para jugar y le está haciendo dinero a 2K, para irse a un modo donde no tienen que pagar, pero están jugando el mismo juego que es el NBA. Ahí 2K tiene que mirar eso, y si no arreglan esa parte de My Team, creo que My Team no va a durar, yo diría maybe 2 años más si no arreglan eso. Pues muchísimas gracias por estar acá. Si les gustó el video, denle like. Si no están subscribe, denle subscribe, dejen su comentario al respecto y lo que ustedes están pensando que son cosas que 2K pueda hacer mejor. Y si quieren parar de jugar con Random, dennos join a nuestro Discord. Somos más de 30,000 jugadores que tenemos bastante actitud, y también tenemos la Ciudad Español, donde estamos creciendo esa comunidad de gente que estamos hablando en español. Pues hasta la próxima, tranquilo, quieto como el chocolate.